Hola amigos, ¿cómo están, amigas? Un gusto nuevamente para compartir sobre un tema para platicar. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de salarios dignos. Y a propósito de sal, de donde viene la palabra salario, vamos a preparar hoy día en nuestra receta un pescado a la sal. Entonces necesitamos cualquier tipo de pescado que podamos llevar al horno. En este caso es el popular y tradicional jurel con clara de huevo, le echamos sal y vamos a necesitar sal gruesa y bastante. En este caso es sal de Cagüey. ¿Por qué? Porque vamos a colocar abajo una cama de sal gruesa. Luego le vamos a poner encima esta clara de huevo. Lo vamos a cubrir entero con sal y eso va a ir al horno. Bueno, veamos este tema de los salarios. A veces pensamos que tanto ateos como algunos creyentes piensan que la Biblia o las enseñanzas de Jesús no tienen nada que ver con cosas tan terrenas como es en materia económica los salarios, los sueldos que se les pagan a los trabajadores. Sin embargo, no es así. La Biblia es muy clara, es muy taxativa respecto a esta situación. De hecho, en el libro de Levítico, en el famoso y conocido capítulo 19, donde solamente reparamos en el que habla acerca de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, en ese mismo capítulo hay un versículo en el que nos habla de tres cosas muy importantes. En primer lugar, que no debemos explotar a nuestro prójimo, que no debemos retenerles el sueldo que les corresponde, no ser abusivos en materia laboral y menos aún retener el sueldo. Es decir, había una exigencia, una demanda en la ley del Antiguo Testamento de tratar en forma digna al trabajador y pagarle lo que le correspondía y cuando les correspondía. Alguien puede decir, pero eso es política. Sí, la Biblia habla de política y habla de una realidad y nos revela una realidad que hoy en día es muy cruel y despiadada. En Chile, el 50% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos. Dos de cada tres trabajadores recibe menos de 550.000 pesos líquidos. Pero aún más, la brecha entre los sueldos de más de 1.800.000 pesos no supera el 20% de los chilenos. Y la gran riqueza se concentra solo en unas cuantas personas, unas cuantas familias. Aquí no solo habla de un problema de redistribución o mala distribución de las riquezas, de los pagos, de los sueldos, sino que habla de una situación que no se condice con los valores y los principios que declaramos como creyentes o como cristianos. Por otra parte, Jesús abordó el tema también y dijo, el obrero es digno de su salario. Si bien el contexto era a propósito de sus discípulos, cuando Él los envía comisionados para replicar lo mismo que Él venía haciendo en los campos, en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, le dice que cuando lleguen a un lugar se queden allí y que acepten y reciban todo lo que les den allí para comer y que se queden en esa casa, que no anden de casa en casa, para que nadie hable mal de ellos. ¿Por qué razón reciban lo que les den? Y agrega esta frase, porque el obrero es digno de su salario. Sin embargo, en la mente de Jesús está presente este principio, este concepto de la justicia, de lo que es justo en el pago y en las remuneraciones. Timoteo va a tomar el mismo concepto, si bien va a ser también en el contexto de los obispos o pastores o ancianos, los líderes de la iglesia, encargados de la iglesia, también va a ser referencia a esa expresión. El obrero, el trabajador, merece que se le pague lo que es justo. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el principio de la justicia, el principio de la equidad, el principio de un trato digno está presente en todas sus líneas. Por lo tanto, debería ser un valor. Ahora a veces pensamos, bueno, claro, sí, eso está bien para aquel creyente en Jesucristo, sea de la iglesia o la confesión cristiana que sea, está bien, pero para aquellos que son empresarios, para los que tienen una gran empresa o una mediana empresa o una mini empresa, una pyme,
está bien, ellos están llamados a pagar y ser justos en el pago de los sueldos de sus trabajadores y no pensar en su propio enriquecimiento y bienestar económico y social, sino que pensar también en tener tratos justos con sus trabajadores. Pero la verdad es que nosotros a diario nos hemos enfrentado en situaciones en las cuales podemos ser justos, tener tratos justos para quien está trabajando. Solamente un ejemplo. Cuando fui a comprar este pescado, había una persona que es la que cuida los autos. Trato justo es que yo le dé un dinero que sea digno para el trabajo que está haciendo ese hombre y no, como lo he visto, gente que acelera y se va para no darle una moneda o que busca y rebusca las monedas más pequeñas. Situaciones de vida cotidiana en las cuales nosotros también podemos hacer justicia. Les doy el último ejemplo. En los estacionamientos en la vía pública, cuando llega el que cobra y la diferencia de dinero devuelto que nos tiene que dar son 30 pesos, 70 pesos, 80 pesos, algunos se los cobran. Seamos justos. Para quienes tienen personas que trabajan en su hogar como asesoras del hogar, pagamos el sueldo mínimo, respetamos las leyes, tenemos contratos. Creo que es un tema en el cual nos tenemos que ser conscientes y cargo delante del Señor, delante de Dios, que tenemos que tratar y tener sueldos dignos. Y como cristianos, hacer demandas proféticas de que se requiere en el estado actual de nuestra sociedad sueldos dignos. Bueno, vamos a ver cómo nos va a resultar nuestro pescado a la sal. Bueno, vamos a ver cómo nos quedó este pescado a la sal para que lo podamos después degustar. Estamos. Entonces vamos a probar cómo quedó. Le ponemos algún aliño acá encimita y a ver qué tal.